Determinar las componentes de las fuerzas que actúan sobre cada elemento del armazón que se muestra en la figura. Considere P igual a 2400 newtons. Empezamos generando el diagrama de cuerpo libre. En este caso colocamos todos los datos que se tienen disponibles, pero falta uno y es la distancia BC. ¿Cómo la determinamos? Para determinar la distancia BC lo vamos a hacer por semejanza de triángulos. Tenemos que el triángulo en color verde es semejante con el triángulo en color celeste. Los triángulos son semejantes, por lo tanto, sus lados son semejantes. El lado BC en el triángulo menor es a 4.8 en el triángulo mayor, como el cateto AB en el triángulo en color verde es igual al cateto AE en el triángulo de color celeste. Desde luego la suma viene a ser 2.7 más 2.7. De esta semejanza despejamos el valor BC. Bien, despejando BC tenemos 2.4. Hemos determinado la distancia BC. Con esto tenemos completa la geometría de esta armazón. Ahora vamos a identificar las reacciones. En E tenemos un pasador. Los pasadores generan dos reacciones que son perpendiculares entre sí. El sentido lo asumimos. En F tenemos un rodillo. Los rodillos generan una sola reacción. El sentido también se asume. Puede o no ser el correcto. Eso lo determinamos en el proceso de cálculos. Vamos a calcular las reacciones. Para ello, aplicaremos suma de momentos alrededor de E. Como vemos, al considerar momentos alrededor de E, anulamos las reacciones horizontal y vertical en dicho apoyo y solamente estaría generando momento la reacción horizontal en F y la carga de 2400. La primera genera un giro en sentido antihorario, por eso es considerado positivo, y la carga genera un momento en sentido horario y por eso es tomado con signo negativo. Efectuando la operación indicada, se ha determinado la reacción vertical en F. Ya tenemos la reacción vertical del apoyo de rodillo. La segunda ecuación es suma de fuerzas verticales, tomando en cuenta que las fuerzas que están hacia arriba deben ser consideradas positivas. Tenemos la reacción EY, desconocida, la reacción del rodillo, que ya lo tenemos, ya lo conocemos, y la carga de 2400. Eso significa que en esta ecuación vamos a determinar la reacción vertical EY. Bien, tenemos que la reacción EY es igual a 600. Las unidades son Newton. La tercera ecuación es suma de fuerzas horizontales. Como vemos en el diagrama, solamente tenemos una reacción horizontal en E, por lo tanto, esta será igual a 0. Con esto hemos determinado, hemos calculado las reacciones en
el pasador y en el rodillo. Ahora desmembramos el armazón. Como vemos, este está constituido por elementos A, B, E vertical, B, C, D horizontal y el A, C, E inclinado. En cada uno de estos vamos colocando los valores determinados. Por ejemplo, en E tenemos la reacción vertical de 600, no incluimos la horizontal porque nos quedó 0. En F consideramos la reacción vertical de 1800. Ahora empezamos a analizar cada uno de los elementos. El primero será A, B, E. La barra o elemento ABE está unido al ACE a través de un pasador en A. Al separar se generan dos reacciones desconocidas y por ende el sentido también lo es. Estas dos reacciones se transfieren a la barra inclinada, teniendo en cuenta que serán iguales pero de sentidos opuestos, para luego aplicar la tercera ley de Newton. Al separar la barra vertical de la horizontal, se generan también dos reacciones, cuyo sentido no se conocen. Estas reacciones se transfieren a la barra horizontal, teniendo en cuenta que deben ser iguales y de sentidos opuestos. Ya tenemos sobre la barra ABE fuerzas conocidas y desconocidas, por lo que vamos a aplicar ahora las condiciones de equilibrio. Primera, vamos a tomar momentos alrededor de B. Al tomar momentos alrededor de B, tenemos la reacción horizontal de A multiplicado por la distancia, será la única que genere momentos, ya que la fuerza A y E y la reacción tienen su línea de acción que pasa por B. Despejando de esta primera ecuación, determinamos que la reacción horizontal A sub X es igual a 0. Segunda ecuación, suma de fuerzas horizontales igual a 0. Al aplicar suma de fuerzas horizontales igual a 0, se tiene que AX más BX deben ser igual a 0. Como hemos determinado que AX es 0, al reemplazar también nos quedará BX igual a 0. Tercera condición. Suma de fuerzas verticales igual a 0. Al considerar suma de fuerzas verticales se tiene la reacción, la fuerza BY y la fuerza AY. Al sumar estas fuerzas verticales generamos la primera ecuación. Hemos formado una ecuación en donde AY menos BY es igual a 600. Ahora vamos a analizar a la barra horizontal BCD. Hemos transferido las fuerzas de B, en donde ya sabemos que Bx es 0, pero todavía no se conoce By. Colocamos la carga de 2400, pero al separar la barra inclinada y la horizontal tenemos en C fuerzas internas que serán para la barra horizontal iguales y opuestas que de la barra inclinada.
Recuerde usted, el sentido es contrario para poder aplicar la tercera ley de Newton. En esta barra aplicaremos suma de momentos alrededor de C. Al aplicar suma de momentos alrededor de C, la reacción vertical multiplicado por la distancia, la carga multiplicado por distancia. La primera genera un giro en sentido antihorario y la segunda en sentido horario. De esta ecuación determinamos la reacción B sub Y. Como ya tenemos B sub Y, en la ecuación número 1 reemplazamos y determinamos A sub Y. Hemos determinado entonces el valor A sub Y trabajando con la ecuación número 1. Aplicamos suma de fuerzas horizontales. Al considerar suma de fuerzas verticales, tenemos B sub Y, C sub Y y 2400. Como en esta ecuación o de esta ecuación ya conocemos B sub Y, reemplazando este valor, despejamos y determinamos C sub Y. Finalmente, podemos considerar suma de fuerzas horizontales. Al hacerlo, tenemos C sub X, B sub X, que como ya hemos indicado es 0, y todo tendría que ser igual a 0. Bien, esto nos permite hallar C sub X. C sub X es 0. Con esto hemos determinado las fuerzas que actúan en la barra horizontal. Para comprobar vamos a usar la barra inclinada, en la cual aplicaremos suma de fuerzas horizontales. Tenemos A sub X menos C sub X igual a 0. Los valores A sub X y C sub X fueron determinados previamente, lo cual comprueba, ratifica que las reacciones horizontales están bien. Haciendo suma de fuerzas verticales, tenemos A sub Y menos C sub Y más 1800. Reemplazando a Y, CY, vemos que también se cumple esta ecuación, con lo cual queda ratificado que los resultados obtenidos son los correctos. Hemos logrado determinar las fuerzas internas que actúan en esta armazón. Aquí tenemos los resultados. Como podemos ver, en la barra vertical solamente se tienen fuerzas verticales. En A 1800 hacia abajo, la reacción de 600 hacia arriba y la reacción en B de 1200. La barra vertical está en equilibrio. También lo está la barra horizontal, como usted puede ver.
Naturalmente que la reacción en B es transferida a la barra horizontal, pero en sentido opuesto. Finalmente, la barra inclinada, que podemos comprobar también está en equilibrio. A esta barra inclinada le hemos transferido la reacción C en sentido contrario. Con esto se ha corroborado el equilibrio de cada uno de los elementos de esta armazón. Bien. Gracias.